Vamos a dar comienzo con el primer trabajo, resultados de cirugía revisional, a cargo de la doctora Silvana Lapi. Doctora Lapi. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la experiencia y los resultados de la cirugía revisional de nuestro programa de obesidad y cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Maciel. A modo de introducción, la obesidad es una enfermedad que es crónica, compleja y multifactorial, con múltiples comorbilidades que afectan la calidad de vida de los pacientes. Determina una disminución en la sobrevida de por lo menos 10 años en las formas más severas, con un índice de masa corporal mayor a 40. Actualmente, el único tratamiento para la obesidad mórbida que ha demostrado ser eficaz a largo plazo es la cirugía bariátrica, ya que determina una pérdida significativa del exceso de peso corporal, así como el efectivo control de las distintas comorbilidades. La cirugía de revisión es aquella que es realizada en pacientes con un procedimiento bariátrico previo. Según the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, las clasifica en cirugías de revisión a los procedimientos correctivos, de revisión y de conversión, siendo los de conversión el cambio a otro procedimiento bariátrico, ya sea o por complicaciones o por una inadecuada respuesta. Últimamente, la manga gástrica ha ganado una importante popularidad en los últimos años, no solo porque es técnicamente menos demandante, genera menos complicaciones, con unos muy buenos resultados a corto y a mediano plazo. Sin embargo, la misma no está exenta de complicaciones, lo cual determina que la cirugía de conversión sea necesaria en un 5 a un 11% de los casos. ¿Cuáles van a ser las indicaciones más frecuentes? Una pérdida de peso insuficiente, un síndrome metabólico persistente, la estenosis, una fuga gástrica o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? Describir y analizar entre los pacientes que se les practicó un procedimiento primario y posteriormente una cirugía de conversión a un bypass gástrico o NIE-RUX, valorar los distintos índices de masa corporal, las comorbilidades asociadas, las causas de conversión y las distintas complicaciones. Nuestro trabajo es un trabajo de tipo observacional, retrospectivo, descriptivo, y la población fueron todos los pacientes del programa de obesidad y cirugía bariátrica del Hospital Maciel a quienes se les había realizado un procedimiento bariátrico primario y que requería una cirugía de revisión a un bypass gástrico NIE-RUX, trabajo realizado desde enero del 2016 a diciembre del 2020. ¿Cómo obtuvimos los datos? Mediante las historias clínicas electrónicas, la descripción operatoria de los pacientes, confeccionamos una base de datos con un planillado Excel. Se realizó una encuesta telefónica una encuesta telefónica y presencial para el seguimiento de los pacientes. Todos los pacientes antes de la cirugía primaria y de revisión cumplieron con el mismo protocolo prequirúrgico y seguimiento posoperatorio. Valorábamos a los pacientes en policlínica con un equipo multidisciplinario formado por internistas, cirujanos, nutricionistas, psicólogos, en determinados casos psiquiatras. También tenemos que forma parte de nuestro equipo multidisciplinario una profesora de educación física y en determinados casos se solicitaba la valoración particular por cardiólogo, neumólogo y endocrinólogo. Todo esto en un tiempo de seguimiento que fue de 3 años. Definimos la reganancia progresiva de peso como el aumento de más del 25% del exceso de pérdida de peso del nadir, siendo el nadir el peso más bajo alcanzado luego de la cirugía. La enfermedad por reflujo gastroesofágica refractaria está caracterizada por dolor en epigastrio y síntomas de reflujo sin mejoría después del uso intenso con inhibidores de la bomba de protones, certificado por endoscopía, pH-metría esofágica y manometría. La estenosis de la manga provoca síntomas como la disfagia y vómitos persistentes, con un tránsito esófago-gastrovenal que nos va a confirmar la estrechez de la manga. Las variables cuantitativas fueron estratificadas como media y de bio estándar y las variables cualitativas como frecuencia absoluta y frecuencia relativa porcentual. Para el análisis estadístico utilizamos el programa de SPSS, la versión 22. ¿Cómo fueron nuestros resultados? Entonces, de 674 pacientes incluidos en el programa de obesidad y cirugía bariátrica, fueron operados 316 desde enero del 2016 a diciembre de 2020. Dentro de ello los dividimos en 201 mangas gástricas, o sea, más del 50% fueron mangas gástricas, un 53,6%, menos del 1% fueron bypass gástrico con una sola anastomosis y 111 un bypass gástrico NIE-RUX que corresponde al 35,5%. Entre los procedimientos de Bagua y las mangas gástricas que realizamos, se realizaron 10 conversiones. Estos 10 pacientes que se convirtieron,
Un 90% fueron gastrectomía vertical en manga gástrica, un 10% fueron VAUAS. Las características de nuestra población, la mayor parte de ellas fueron pacientes de sexo femenino, un 90%, 10% fueron hombres, con una edad promedio de 40,7 más menos 8,2, siendo la paciente más joven que se operó con 29 años y el paciente de mayor edad con 61 años. El tiempo entre la cirugía primaria y definitiva fue de 24,2 meses en promedio, una paciente que se operó a los 3 meses luego de la cirugía primaria y otro hasta los 60 meses posteriores. En cuanto a las comorbilidades, 40% de nuestra población era hipertensa, 40% diabetes mellitus tipo 2, 40% presentaban síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño con distinto grado de severidad, 2 pacientes eran tabaquistas, 2 pacientes eran hipotiroideos y una paciente presentaba una patología de columna. ¿Cuáles fueron nuestras causas de conversión? En la mayoría de los pacientes, la conversión en un 60% se debió a una estenosis a nivel de la manga, 20% por un twist, 10% presentó una reganancia y un 10% de nuestra población por una desnutrición severa. Característicamente, esta paciente fue la paciente que se había realizado un bypass gástrico con una sola anastomosis. De estos 6 pacientes que presentaron estenosis, se realizaron dilataciones neumáticas endoscópicas según la clínica de cada enfermo. En 2 pacientes no se realizaron dilataciones, en 2 pacientes se realizaron una dilatación, en uno se llegó a realizar 2 dilataciones y en otro hasta 5 dilataciones. ¿Qué es lo que pasaba? Estos pacientes presentaban, sí, una mejoría clínica, pero la misma era temporal, con una recaída de la sintomatología al tiempo. De estas 6 estenosis, 3 pacientes desarrollaron una enfermedad por reflujo gastroesofágica de nuevo, confirmada por pechometría, manometría y endoscopía. En cuanto a los valores del índice de masa corporal, la media de desvío estándar de los pacientes al inicio del programa era de 59,45 más menos 17,46. Previa a la cirugía de revisión habían logrado un descenso de peso, previa a la cirugía de conversión tiene un índice de 31, el cual luego de la conversión se ha mantenido más aproximadamente. La paciente que particularmente se operó porque tenía una reganancia al inicio del programa fue una de las que tenía un índice de masa corporal más elevado, un índice de masa corporal de 104, que había descendido previa a la cirugía primaria a un índice de masa de 50, pero en la evolución había reganado peso hasta lograr un índice de masa de 60 y se convirtió por esa reganancia de más del 25% del exceso de peso perdido del nadir. Al año esa paciente ha logrado descender su índice de masa corporal. La paciente que presentó una desnutrición severa había ingresado al programa con un índice de 51, previa a la cirugía primaria casi no había descendido su peso, previa a la cirugía de conversión ya presentaba importantes sintomatología de desnutrición, estaba con astenia, dinamia y hipovitaminosis, la cual luego de la cirugía logró mejorar su sintomatología. La mitad de nuestros pacientes en la clasificación anestésica ASA2, la otra mitad ASA3, con un tiempo quirúrgico que fue de 2 horas a 29 minutos, más que nada asociado con un procedimiento asociado. El 100% de los abordajes fueron laparoscópicos con 0% de conversión. 30% presentaron complicaciones precoces, dindioclavien 1 y 2, y una mortalidad que estuvo asociada a una falla de sutura a nivel de la gastroenteroanastomosis y la enteroenteroanastomosis al pie, la cual la paciente falleció a causa de una sepsis peritoneal. El seguimiento de los pacientes en el postoperatorio fue de 100%, de 3 años y la mejoría de la sintomatología fue de 100%. A modo de discusión, la cirugía revisional bariátrica es técnicamente desafiante por la alteración anatómica del proceso fibrótico adherencial generado luego de la cirugía inicial asociada a mayores complicaciones y la estenosis postoperatoria se pueden deber a múltiples causas, entre ellas la calibración con una bujía pequeña al realizar la manga gástrica, fibrosis luego de una fuga anastomótica, el twisting que puede deberse a una tracción asimétrica de la cara anterior y posterior. La patogenia de la enfermedad por reflujo se debe a distintos factores, una hernia hiatal o una enfermedad por reflujo preoperatoria preexistente, una transección gástrica muy próxima al ángulo de His, lo cual puede llegar a determinar una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior asociado al aumento de la presión intragástrica, lo cual va a favorecer el reflujo. Carney y colaboradores reportaron que 6,5% de estos pacientes van a desarrollar una enfermedad por reflujo gastroesofágica de nuevo. Nuestros resultados, con un seguimiento a 3 años, confirman la eficacia de la conversión laparoscópica a un bypass gástrico NIDE-RUX para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágica, con una remisión del 100%, similar a la reportada por Gauthier, Langer y colaboradores.
La incidencia de esta estenosis reportada es de 0,1 a 4%, similar al 3,98% del total de nuestros pacientes. La tasa de revisión después del VAWA es de menos del 5% y en la mayoría de los casos, como en nuestro caso, se asocia a elementos de desnutrición. Este es un trabajo que es un análisis que valora los resultados de la manga gástrica con la conversión en un bypass en IDRUX a lo largo de 3 años. Es uno de los estudios que tiene mayores conversiones, 264 conversiones, y ellos presentaron 11,7% de complicaciones. Si bien nuestro estudio tiene determinadas limitaciones por la naturaleza retrospectiva y el bajo número de casos, comunica la experiencia de nuestro centro en la resolución de una patología que es compleja y cuyo tratamiento en nuestro país está limitado a pocos centros. A modo de conclusión, coincidentemente con la tendencia internacional, la manga gástrica es el procedimiento que más realizamos y nuestro estudio ha demostrado que la conversión laparoscópica de cirugía primaria o un bypass gástrico en IDRUX es un procedimiento que es efectivo, seguro, con un bajo índice de complicaciones en el seguimiento a corto y a mediano plazo. Con esta foto de Capri, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lapi. Recordamos al auditorio que dentro de las pautas del premio Ardao, la presentación se realiza en el Congreso disponiéndose de 10 minutos improrrogables. No habrá comentarios ni discusión y el fallo del tribunal será designado por el comité organizador, será inapelable y él mismo tiene la potestad de declararlo desierto. Continuamos con el segundo trabajo, seguridad y calidad oncológica de la cirugía por cáncer colorectal en un centro docente universitario. El autor presentador es el doctor Álvaro La Vega. Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar el trabajo Seguridad y Calidad Oncológica de la Cirugía por Cáncer Colorectal en un centro docente universitario. Este trabajo fue realizado por integrantes de la Unidad de Coloproctología de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. A modo de introducción, vamos a decir que la cirugía oncológica es el pilar del tratamiento curativo para el adenocarcinoma colorectal. Por lo tanto, ofrecer una cirugía segura y de calidad oncológica cobra especial relevancia, al igual que mejorar los resultados mediante auditoría y estandarización de la técnica. Es fundamental que cada equipo audite la calidad de la cirugía que realiza y para esto a nivel internacional se han definido indicadores de calidad que permiten medir y comparar en forma confiable. Además, los centros docentes deben garantizar el adecuado aprendizaje de la técnica. El objetivo de este estudio fue evaluar la seguridad y la calidad de la cirugía oncológica por cáncer colorectal llevada a cabo en un centro docente universitario. Se trata de un estudio retrospectivo que realizó el análisis de una base de datos llenada en forma prospectiva desde diciembre de 2017 a septiembre de 2021, es decir, en un periodo de 45 meses. El N fue de 89 pacientes, se incluyeron todos aquellos pacientes operados por cáncer colorectal de coordinación en la unidad de coloproctología de la Clínica Quirúrgica 1 del Hospital Pasteur. Se excluyeron los pacientes operados de urgencia, operados por cirugía colorectal por patología no neoplástica y aquellos en los que hubo pobre registro de datos de las variables de análisis del trabajo. Las variables se dividieron en 3 grupos. El primer grupo está constituido por variables acerca de los indicadores de seguridad de la cirugía. Se analizó la dehiscencia anastomótica, las complicaciones quirúrgicas posoperatorias, las reintervenciones, la mortalidad y la internación posoperatoria. El segundo grupo hace referencia a los indicadores de calidad oncológica de la resección. Se analizó el número de ganglios resecados, tanto para el colon como para el recto, y especialmente en las resecciones de recto, el margen de resección distal, el margen de resección circunferencial y la calidad de la escisión mesorrectal. El tercer grupo está constituido únicamente por una variable, que es el nivel formativo del cirujano actuante. Nuestra población cumple con la demografía habitual para esta patología, sin diferencia significativa entre ambos sexos y con una incidencia máxima en la séptima década de la vida. En cuanto a la topografía tumoral, predominaron los tumores de colon derecho y los tumores de recto, lo que hace que los procedimientos más frecuentemente llevados a cabo hayan sido la colectomía derecha y la resección anterior de recto, como se ve en las gráficas.
El abordaje en nuestra serie fue laparoscópico en el 70% de los casos, con un índice de conversión del 5%. Este valor de 5% está en concordancia con lo que establece la bibliografía internacional. La sutura primaria se pudo realizar en el 91% de los casos y fue mecánica en 78% de ellos. En cuanto a la estadificación tumoral, tenemos un 90% de tumores avanzados, PT3 y PT4, con un 50% de compromiso ganglionar. Esto pone en evidencia en realidad el fallo de los programas de screening del cáncer colorectal en nuestro medio. Empezando en realidad a analizar las variables de seguridad de la cirugía, la dehiscencia anastomótica en nuestra serie tuvo una tasa global del 9.8%. Fue mayor para las anastomosis iliocólicas de un 13% y de un 8% para las anastomosis colorectales. Las anastomosis manuales presentaron más falla, con un 16%, que las anastomosis mecánicas, que presentaron un 8% de falla. Estos valores son similares a los reportados en la bibliografía internacional. La Sociedad Europea de Coloproctología reporta un 8.3% de falla de sutura para las anastomosis iliocólicas, un valor menor que el 13% de nuestra serie. La Asociación Española de Coloproctología define una tasa global deseable de menos de 5% de dehiscencia anastomótica, con un umbral aceptado de hasta el 10%, estando nuestro valor de 9.8% dentro de este umbral. Y la Sociedad Alemana del Cáncer establece objetivos en cuanto a la tasa de reoperaciones por dehiscencia anastomótica, con una tasa global que establece que debe ser menor al 10%, siendo diferente para el colon que para el recto, y también estando nuestros resultados en concordancia con lo reportado en esta bibliografía. Como conclusión podemos sacar que nuestro porcentaje de dehiscencia anastomótica para las anastomosis colorectales del 8.3% se encuentra dentro de los valores esperados de acuerdo a las guías internacionales. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas posoperatorias, tuvimos una tasa global de 21%, con un 10% de complicaciones moderadas severas, valoradas de acuerdo a la clasificación de Clavien-Dindot. Y la complicación más frecuente fue la infección de la herida operatoria, con un 17%. Esta fue mayor en la cirugía convencional que en la cirugía laparoscópica, lo que está en concordancia con lo reportado internacionalmente. La Asociación Española de Cirugía maneja un valor de corte del 25% para la infección del sitio quirúrgico y la Sociedad Alemana un valor de hasta un 10% para las complicaciones grado 3. En este sentido, nuestros resultados también están en concordancia con la bibliografía internacional. En cuanto a las reintervenciones, la tasa de reintervenciones en nuestro trabajo fue del 11% y el 80% de las mismas fueron por dehiscencia anastomótica. La bibliografía maneja entre un 6 y un 15% y este estudio noruego reporta un 8.7%, algo menor que el 11% de nuestra serie. En cuanto a la mortalidad posoperatoria, nuestra serie tuvo una mortalidad del 2.2% y en la dehiscencia anastomótica una mortalidad del 13%. La bibliografía internacional maneja que la mortalidad posoperatoria para la cirugía electiva colorectal debe ser menor al 5-7%, estando nuestros valores dentro de este rango, y debe ser entre el 11 y el 17% para la dehiscencia anastomótica, también estando nuestro valor en concordancia con lo reportado. En cuanto a la calidad de la resección, sabemos que en la cirugía colorectal para la correcta estadificación deben resecarse al menos 12 ganglios. Este objetivo en nuestra serie se cumplió en el 75% de los casos, siendo menor en el caso del recto para los tumores subperitoneales, lo cual puede deberse al conocido efecto de la radioterapia neoadyuvante sobre la esterilización y destrucción ganglionar. Los valores de nuestra serie están en concordancia con otras series nacionales, como la del Dr. Chinelli, publicada en el año 2018. En cuanto al margen de resección distal, la media de nuestra serie fue de 20 milímetros. La bibliografía internacional reporta un rango de 5 a 20 milímetros, estando nuevamente nuestras cifras en concordancia. En cuanto al margen de resección circunferencial, fue informado en el 87% de los casos de nuestra serie y fue negativo en el 85%. Tuvimos un mayor índice de negatividad en los tumores de recto intraperitoneal que en los tumores de recto subperitoneales. Estos valores son algo menores a los reportados por la escuela alemana. En cuanto a la indemnidad de la fascia rectal, que se clasificó de acuerdo a lo postulado por Kirk en completa, casi completa e incompleta, podemos decir que nuestra serie tuvo resecciones completas en más del 70% de los casos y satisfactorias, es decir, completa más casi completa, en más del 90% de los casos. Fue mayor para la decisión mesorrectal parcial que para la total. Vamos a solo destacar que para la decisión mesorrectal parcial no tuvimos resecciones incompletas y tuvimos un 20% para la decisión mesorrectal total. Estos valores son algo mayores a los reportados en otra serie nacional.
En cuanto al nivel formativo del cirujano actuante, vamos a destacar que casi el 70% de las cirugías de la serie fueron realizadas por residentes y por cirujanos jóvenes. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestro estudio? Como dijimos, se trata de un estudio retrospectivo con un limitado número de casos y en algunas variables hubo pérdidas de datos que fueron de relevancia para el análisis. Como conclusiones, podemos decir que la cirugía por cáncer colorectal en nuestro centro cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad oncológica. Y en segundo lugar, pero no de menor importancia, que la mayoría de los procedimientos son realizados por residentes y por cirujanos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor La Vega. Seguimos con el siguiente trabajo. Resultados oncológicos y quirúrgicos de la colectomía derecha laparoscópica en una serie de 178 pacientes. El expositor será el doctor Federico Durán. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Congreso en general por darnos la posibilidad de presentar este trabajo que se titula Resultados oncológicos y quirúrgicos de la colectomía derecha laparoscópica en una serie de 178 pacientes. A modo de introducción, la importancia del cáncer colorectal en cuanto a su elevada incidencia de mortalidad a nivel mundial. El Uruguay no escapa a esta situación por datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer que nos hablan de que en el hombre ocupa un tercer lugar en cuanto a incidencia de mortalidad y un segundo lugar en mujeres. En cuanto a los beneficios, las cirugías laparoscópicas son ampliamente conocidos, como publican varios trabajos de gran impacto. Destacamos el ColorDoc y el Classic, entre otros. Superar la curva de aprendizaje tiene mejores resultados comparados con la cirugía abierta en cuanto a la supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y resultados oncológicos. Hace años ya se manejan los nuevos conceptos de decisión completa del mesocolon, la extensión de la linfanectomía y la ligadura vascular central. En cuanto a los objetivos, nuestro trabajo fue analizar los resultados quirúrgicos y oncológicos a corto y a largo plazo de nuestra experiencia en base a una serie de casos consecutivos de colectomías derechas laparoscópicas realizadas por un mismo equipo en un periodo de 2008 al 2021 y compararlos con la literatura. En cuanto al material y métodos, se analizaron retrospectivamente 178 historias clínicas desde mayo del 2008 a septiembre del 2021 en 3 centros asistenciales de Montevideo, en los cuales se realizó una colectomía derecha laparoscópica. 154 correspondieron a cirugías por patología maligna. En cuanto a la técnica empleada, posición de paciente en decúbito dorsal, antitender en bull y a la izquierda, un trocar de 12 supraumbilical para la óptica, después para el cirujano mano derecha de 12 milímetros en fosilica izquierda, y de 5 milímetros para la mano derecha a nivel suprapúbico y de 5 milímetros para el segundo ayudante en el hipocondrio derecho. Se respetó la decisión completa del mesocolon por los planos embriológicos, se realizó una disección emiral lateral con ligadura vascular a la derecha de la vena mesentérica superior. En cuanto a la anastomosis, en nuestra historia vimos que en un comienzo comenzamos con la técnica de Barcelona, posteriormente pasamos a una técnica extracorpórea manual lateral en 20 pacientes, buscando mejores resultados, y finalmente los 102 últimos pacientes realizamos una anastomosis intracorpórea lateral con máquina. Bien, en cuanto a destacar que los últimos 86 pacientes fueron incluidos en un plan de rehabilitación multimodal ERAS, la sobrevida global se tomó como el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la muerte por cualquier causa y la sobrevida libre de enfermedad se definió como el tiempo desde el final del tratamiento hasta la aparición de signos y o síntomas de la enfermedad. El análisis estadístico se realizó con esta versión y utilizando como principales medidas descriptivas en las variables cuantitativas las medias y las medianas. Bien, nuestros resultados, ¿cuáles fueron? La edad promedio, la media, 65 años. En cuanto al sexo, 78 pacientes, un 43,8% masculinos y 100 pacientes de sexo femenino. El tiempo quirúrgico, una media de 114 minutos. Estancia hospitalaria, una media de 4 días. La falla de sutura, en global, 7,5% en 14 pacientes. Después lo dividimos según la técnica empleada. Como se muestra en la tabla, con un 5,9% en la técnica intracorpórea, como vamos a analizar más adelante. La mortalidad a 30 días fue de 3,9% y la patología maligna fueron 154 pacientes, 86,5% de los casos. En cuanto a las características de los pacientes con patología maligna, destacamos en cuanto a los estadios, estadio 2 con 33,7%, seguido del estadio 3 con 31,7%. En cuanto a la cosecha ganglionar, destacamos en promedio 16,75 ganglios, y después calculamos el cociente ganglionar o el ratio ganglionar
y lo dividimos en dos grupos, menor a 12 ganglios, 34 casos, y mayor a 12 ganglios, 120 casos, con un rango de 0,08 para el grupo de menor a 12 ganglios y 0,06 para mayor de 12 ganglios. El seguimiento promedio fue de 42 meses. En cuanto a las curvas, los resultados, sobrevida global 77,3%, sobrevida libre de enfermedad 27,5 meses. En cuanto a la sobrevida según estadios, tenemos, como se demuestra en la tabla, el estadio 2 con un 97,9% y la sobrevida global 85,3%. Bueno, en cuanto a nuestra discusión, como varios artículos publican, una tasa global de fuga anastomótica de alrededor entre 6,4 y 8,7%, nuestra serie 7,5%. Esto también, como el colega lo acaba de mencionar en su trabajo, Fernando de la Portilla publica en su artículo con respecto a los índices de calidad de los centros de cirugía colorectal acreditados, una fuga anastomótica, un estándar de menor al 5% y un umbral menor al 10%, en nuestra serie 7,5%. La estancia hospitalaria, un promedio de menor a 7 días, 4 días en nuestra serie, y la mortalidad 30 días, 2,3%, 3,9% en nuestra serie. En cuanto a la anastomosis intracorpórea, bueno, se vio, como se muestra en la figura, que bajamos la fuga anastomática a 5,9%. Esto quizás está relacionado con varios trabajos que hablan de las ventajas de la misma, ¿tá? Como menor hilio, evita la tracción mesentérica en los desgarros, incisión en el sitio de extracción más corto, menor incidencia de infección en el sitio quirúrgico y hernia incisional, y bueno, las tasas más bajas de conversión y fuga anastomática, como acabo de mencionar. En cuanto a la decisión completa del mesocolon, en el 2008 ya se comienza a hablar de esto, ¿tá? En busca, como Hall lo hace para el mesorrecto, disminuir la tasa de residuo locorregional. Nosotros lo hicimos en todos los pacientes, como se ve en la figura. Y bien, en cuanto a la cosecha ganglionar, varias guías hablan de un mínimo de 12 ganglios como un índice de calidad. Si bien esto está en plena discusión, con el fin de proporcionar una predicción del pronóstico más precisa y una estadificación más adecuada, es que lo que se llegó a lo que es el ratio ganglionar o cociente linfoganglionar como un mejor indicador pronóstico independiente. En cuanto a varios trabajos, se ha demostrado que mayor ratio ganglionar, menor es la tasa de supervivencia global y sobrevida libre de enfermedad a 5 años. En nuestra serie tuvimos un ratio ganglionar de 0,08 para menor de 12 ganglios y 0,06 para mayor de 12 ganglios. No hubo diferencias significativas. Lo que sí destacar que tuvimos un promedio de 16,75 ganglios y el grupo mayor fue de 120 casos con más de 12 ganglios, un 78%. En cuanto a la linfadenectomía de 3, la realizamos en varios pacientes. Actualmente hay escasa evidencia científica, si bien hay trabajos en desarrollo, y que las interrogantes que nos hacemos y que se deben aclarar son si existe mayor riesgo quirúrgico, realizarlas en todos los casos, cuál es la frecuencia de enopatías de 3 positivas en caso de positividad, cuál es la utilidad oncológica de realizarlas y cuál es la frecuencia de recibidas a dicho nivel. Este procedimiento sigue siendo técnicamente demandante, por lo cual se tiende a realizar una resección de 2. Tasa de sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad, como mencionamos anteriormente, global 77,3%, sobrevida libre de enfermedad 27,5%, pero destacamos por estadios resultados similares a lo que se publica internacionalmente, sobre todo el Instituto Nacional del Cáncer, donde vemos en la tabla nuestros resultados, y quizás esto lo podemos relacionar con varios trabajos que hablan que la escisión completa del mesocolon tiene la ventaja de reducir el potencial de riesgo de recurrencia y mejorar los resultados a largo plazo después de la resección para los estadios 1 al 3. Bien, en cuanto al plan ERAS, destaca disminuir el estrés quirúrgico y minimizar la respuesta del estrés del organismo. Existe evidencia que una adherencia del protocolo mayor del 70% mejora los resultados postoperatorios, disminución de las complicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas y acortar la estadía hospitalaria, y mejor supervivencia a 5 años en los pacientes operados por cáncer. En nuestra implementación en la cirugía logramos disminuir la media de internación de 12,5 días en la era de la cirugía abierta sin protocolo ERAS a 4 días, falla de sutura del 8,8% a 4,7%, ingresos a CTI 17,6% a 7,8%. En conclusión, la colectomía derecha laparoscópica realizada por nuestro equipo en forma consecutiva tuvo resultados quirúrgicos y oncológicos de calidad comparables a las series internacionales y reproducibles en diferentes centros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Durán. Gracias. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo de valorar los trabajos y lo comunicamos el resultado del fallo a la comisión organizadora. Buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación vamos a empezar con la exposición de los trabajos a Premio Forum. En primer lugar les voy a leer algunas partes del reglamento de este premio. Dentro de las condiciones para la postulación, el Premio Forum estará especialmente reservado para trabajos de investigación clínica o experimental de autores uruguayos. Podrán ser cirujanos, médicos, bachilleres u otros profesionales de la salud, pero por lo menos uno de ellos tiene que ser cirujano, socio de la Sociedad de Cirugía y estar al día con sus cuotas sociales. En cuanto a la forma de presentación, voy a reiterar los ítems 10 y 11 que dicen así. Durante el Congreso, la presentación se realizará disponiéndose para ello de 10 minutos improrrogables. No habrá comentarios ni discusión. El fallo estará a cargo del tribunal de 3 miembros designado por el comité organizador. Será inapelable y él mismo tiene potestad de declararlo desierto. A continuación, los 3 trabajos presentados para Premio Forum, resultados del bypass gástrico en pacientes diabéticos, análisis de resultados de cirugía colorectal en los últimos 5 años en un hospital universitario y EasyGrab, adaptadores desmontables para instrumental quirúrgico laparoscópico. En primer lugar, entonces, la doctora Silvana Lapi va a presentar el trabajo Resultados del bypass gástrico en pacientes diabéticos. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar los resultados metabólicos del bypass gástrico en pacientes diabéticos. A modo de introducción, la obesidad es una enfermedad que es crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal. Es un importante problema de salud pública con repercusiones tanto a nivel sanitario como económico. Determina una alta prevalencia, la cual se encuentra en ascenso, triplicándose en las últimas décadas. Destacamos que 39% de las personas adultas, lo cual corresponde a más de 1.900 millones de personas mayores de 18 años, tienen sobrepeso. Y de estos, un 13%, 650 millones, son obesos según la OMS de 2016. 41 millones de niños menores de 5 años y 340 millones de niños adolescentes entre 5 y 19 años tienen sobrepeso u obesidad. Por lo cual decimos que esto es una pandemia invisible. En este mapa se identifica los valores de diabéticos obesos en el 2017 y cómo va a aumentar una previsión hacia el 2045 de 327 millones a 438 millones en personas entre 20 y 65 años. A su vez, valoramos los valores a nivel de Latinoamérica y presentamos como una previsión al 2045 con un aumento del 62%. Y el continente que presenta un mayor aumento va a ser África, con 16 millones de diabéticos obesos, y se prevé que para el 2045 aumente un 156%. Así valoramos que la obesidad y la diabetes se encuentran francamente asociadas, siendo un 80 a 90% de los obesos diabéticos. La obesidad está implicada a su vez en el desarrollo de otras enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, dislipemia y el cáncer. Requiere un encare multidisciplinario con cambios en el estilo de vida, con actividad física programada, con un plan alimentario que debe ser individualizado, con eventual tratamiento farmacológico y cirugía bariátrica y metabólica. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? 65% de la población son pacientes con sobrepeso u obesidad, o sea que de 2 de cada 3 personas de nuestra población van a presentar sobrepeso u obesidad. 40% de los niños tienen sobrepeso u obesidad y es de destacar que somos el primer país a nivel de Latinoamérica que presentamos las mayores tasas de obesidad infantil. 3 de cada 10 adolescentes entre 13 y 15 años presentan sobrepeso o obesidad y la prevalencia de diabetes es de 6% para la población de 15 a 65 años y es mayor a su vez en la población adulta entre 25 y 64 años. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Evaluar el impacto de la cirugía bariátrica y metabólica
en pacientes obesos, específicamente en aquellos diabéticos mellitus tipo 2, a quienes se les practicó un bypass gástrico en IDRUX en el control de la glicemia, la hemoglobina glicosilada, el índice de masa corporal y la presión arterial. ¿Cómo fue nuestro trabajo? Es un estudio observacional, retrospectivo, analítico, realizado en pacientes diabéticos tipo 2 pertenecientes al programa de obesidad y cirugía bariátrica intervenidos con un bypass gástrico en IDRUX, con control a los 3, 6 y 12 meses, durante el periodo entre enero del 2016 y diciembre de 2020, operados en el Hospital Maciel con un seguimiento a 2 años. ¿Cómo obtuvimos los datos? Con historias clínicas electrónicas, la descripción operatoria, se confeccionó una base de datos con un planillado Excel, una encuesta telefónica y presencial para el seguimiento de los pacientes. Definimos la obesidad utilizando el índice de masa corporal como el peso sobre la talla al cuadrado, los pacientes diabéticos con un diagnóstico previo realizado por su médico tratante o por la presencia de criterios diagnósticos de la ADA del 2019 durante el preoperatorio. Valoramos la remisión total de la diabetes como una hemoglobina glicosilada menor a 6% y una glicemia en ayunos menor a 1 miligramo por decilitro. Esto por lo menos en un año en ausencia de tratamiento para su diabetes. Se valoró el porcentaje de remisión de la diabetes en aquellos pacientes que no requirieron el uso de hipoglicemiantes o insulina. La hipertensión en pacientes con diagnóstico previo o presencia de criterios diagnósticos de la JNC7. La cirugía siempre fue realizada, el bypass gástrico estandarizado en el servicio, con un pouch gástrico de 30 a 50 centímetros, con todas las anastomosis a nivel del piso supramesocólico, con una asa alimentaria de 100 centímetros y la asa bilopancreática de 100 centímetros. Todos los abordajes fueron realizados de modo laparoscópico por cirujanos bariátricos del hospital. Las variables cuantitativas se constató la normalidad mediante el test de Kolomov-Smirnov. La distribución normal se expresó mediante media y desvío estándar y la no normal mediante mediana y los intervalos intercuartilos. Las pruebas que realizamos fueron el test de Steuben para las muestras pareadas y el test de signo con rango Wilcox según corresponda. Para las variables cualitativas se expresaron en frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual y se utilizó el test de McNimer. Todo esto utilizando un valor significativo, un P menor a 0,05, con el análisis estadístico de SPSS, la versión 22. Entonces, de nuestros 111 pacientes operados con bypass gástrico, ellos correspondían a 66 pacientes diabéticos. La media de edad fue de 45,7, el paciente más joven de 21 años y el de mayor edad de 70 años. La mayor parte de la población, 83,8% de sexo femenino, y la media, más o menos desvío estándar del índice de masa corporal, corresponde a casi un 50, 49,7 más o menos 0,9. En cuanto a la clasificación anestésica, la mayoría fueron pacientes ASA3, 86,3%, y el tiempo operatorio varió con una media de 145 minutos más o menos 5 minutos, de 70 y la cirugía más larga de 323 minutos. En cuanto a las complicaciones, se presentaron un 15,3% de complicaciones, 17 pacientes presentaron complicaciones, con 2 pacientes, lo cual está asociado con una mortalidad que corresponde al 1,8% del total de la serie. Los pacientes hipertensos fueron 59,5% del total. Un 3,2% de la población estaba con tratamiento higiénico-dietético con dieta, la mayor parte, 49,2%, estaba con tratamiento farmacológico con un fármaco y el resto con 2, 3 o hasta 6 fármacos. Otra de las comorbilidades asociadas de modo muy frecuente, la dislipemia y el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, el cual se presentó en un 47% de los casos. La hemoglobina glicosilada estuvo alterada en un 36,5% y los valores a nivel del preoperatorio con una mediana de 6,6, con un mínimo de 4,9 y 11,2, la cual disminuyó a 5,7 con un valor estadísticamente significativo entre el pre y el posoperatorio. El índice de masa corporal en el preoperatorio estaba un poquito menor de 50 el índice de masa corporal, el cual disminuyó gradualmente hasta los 3 meses y se mantuvo hasta los 2 años. A su vez, la diferencia de este índice de masa corporal fue aumentando hasta los 6 meses y luego se mantuvo hasta los 2 años. ¿Cuáles fueron los resultados de la hipertensión? El preoperatorio presentaban aproximadamente 60% de la población era hipertensa, con un descenso a los 6 meses de operados y al año mantuvieron los resultados. ¿Qué es lo que pasó con la población diabéticos? 59,5% diabéticos mellitus tipo 2, 40,5% no eran diabéticos, dentro de ellos 16,2% eran diabéticos mellitus insulino requirientes, ahí se corrió el valor para arriba, 53,2% no insulino requirientes. De los pacientes diabéticos insulino requirientes en el preoperatorio,
eran 18 de los 66 pacientes y el 73% correspondía a los pacientes no insulino requirientes, 48 en 66. De estos 18 mejoraron, determinando que solo 3 pacientes en el postoperatorio tuvieran el requerimiento de insulina y 11 pacientes de los 48 iniciales que no estaban con tratamiento con insulina, o sea, con hipoglicemiantes orales, continuaron con hipoglicemiantes, el resto con tratamiento higiénico dietético. Entonces, en cuanto a la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, valoramos una remisión total de la enfermedad en 2/3 de los pacientes con un descenso de 59,5 a 21,2, logrando una mejoría en 78,8% de nuestra serie. A modo de discusión, el bypass gástrico es una estrategia terapéutica con un gran beneficio en el descenso de peso y control de las patologías asociadas. En nuestro estudio se evidenció un descenso significativo del índice de masa corporal mantenido al año, datos que son concordantes con las series publicadas. La mejoría de la hemoglobina glicosilada se acompaña de una disminución del consumo de hipoglicemiantes que desciende significativamente en los primeros meses de la cirugía y se mantiene al año. La utilización de la insulina NPH disminuyó de modo significativo y solo 4,5% de los pacientes requirieron su uso luego del año. En una serie nacional publicada en el 2014 del Dr. Santiago, donde incluyeron 65 pacientes diabéticos tipo 2 o hiperinsulinémicos sometidos a una cirugía bariátrica, ellos particularmente habían realizado una manga gástrica, encontraron un descenso significativo de la glicemia. Este es un metaanálisis y una revisión, una de las primeras revisiones publicadas en el 2004, que incluye 22.000 pacientes sin ensayos clínicos controlados y valoraron una remisión completa de la diabetes en 77% de los pacientes. Este es un ensayo clínico controlado, el Crossroad, que incluye 1.800 pacientes a los que se realizaron cambios de hábitos y pacientes que se les realizó un bypass gástrico y una remisión de la diabetes de un 60% comparado con el tratamiento médico. Este es un estudio de este año publicado en The Lancet que incluyeron pacientes obesos de más de 5 años de evolución sometidos a 3 líneas de tratamiento: bypass gástrico, derivación pilopancreática y tratamiento médico óptimo, y se vio que la cirugía fue más efectivo que el tratamiento a largo plazo en el control de la diabetes. Nuestros resultados de remisión son similares a las series publicadas. A modo de conclusión, el bypass en pacientes seleccionados obesos diabéticos tipo 2 es una herramienta efectiva para el control metabólico, logrando en un alto porcentaje la remisión y control de las comorbilidades. Y como dice el doctor Musela, el azúcar es la pólvora del día de hoy. Muchas gracias. A continuación, el doctor Santiago Dardanelli va a presentar el trabajo Análisis de resultados de cirugía colorectal en los últimos 5 años en un hospital universitario. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes. Yo soy residente de cirugía de la Clínica Quirúrgica A del Hospital de Clínicas. Vamos a presentar este trabajo que se titula Análisis de resultados de la cirugía del cáncer colorectal en 5 años en un hospital universitario. A modo de introducción, decir que el cáncer colorectal es una patología oncológica frecuente, que ha aumentado su incidencia en los últimos años y que, concomitantemente con esto, el desarrollo del abordaje laparoscópico se ha difundido también en esta patología. Han existido controversias a lo largo del tiempo, pero ya hoy sabemos que los resultados oncológicos son comparables entre el abordaje laparoscópico y la cirugía abierta, y nos hemos enfocado más en las ventajas reales, ya por todos conocidas, del abordaje laparoscópico. Como objetivos de este trabajo, quisimos determinar las características clínicas en los pacientes que operábamos por cáncer de colon y cáncer de recto en nuestro servicio, y como objetivos más específicos, describir un poco la experiencia en el abordaje laparoscópico y laparotómico en la cirugía del cáncer colorectal en nuestro servicio. Analizamos y comparamos un grupo de pacientes operados por cáncer de colon, otro operado por cáncer de recto, por abordaje laparoscópico y laparotómico, en el índice de conversión a cirugía abierta, resultados a corto plazo en morbilidad y mortalidad, y auditamos de alguna forma la calidad de la cirugía realizada, considerando los márgenes distales, circunferenciales y el número de ganglios obtenidos.
Fue un estudio descriptivo, retrospectivo, de una base de datos de la Clínica Quirúrgica A del Hospital de Clínicas en un periodo de 5 años, entre junio, el 1 de junio de 2015 y el 1 de junio de 2020. Nos enfocamos en los pacientes en los que habíamos realizado colectomías, resecciones anteriores de recto y amputaciones abdominoperineales a través de un software institucional de descripciones operatorias del hospital y el análisis de historias del archivo médico. Incluimos pacientes intervenidos en la Clínica Quirúrgica A y en el INCA, donde también tenemos actividad. Incluimos pacientes con tumores resecables, con enfermedad curable, con confirmación anatomopatológica preoperatoria, y excluimos pacientes intervenidos en otros centros que por alguna razón hubiesen llegado al nuestro, candidatos a cirugía endoanal, pacientes operados por enfermedad benigna colorectal, pacientes intervenidos de urgencia o por recurrencia tumoral y pacientes con riesgo anestésico elevado, ASA 4 o mayor, así también como pacientes con neoplasias sincrónicas colorectales. En relación al análisis estadístico, utilizamos test paramétricos y no paramétricos, el test de Student y el de Fisher. Incluimos 61 pacientes en el estudio, 25 operados por cáncer de colon, 36 operados por cáncer de recto, y los subdividimos en 2 grupos, uno que fue operado inicialmente por abordaje laparoscópico y otro por abordaje convencional. Los pacientes convertidos se incluyeron en el análisis del abordaje convencional. Esto muestra un poco lo mismo, hay una predominancia de pacientes operados por cáncer de recto sobre tumores de colon, y esos son los números del total de la muestra. En relación a los datos epidemiológicos, los pacientes predominan pacientes de sexo masculino con una edad promedia de 63 años y como comorbilidad asociada a destacar la hipertensión arterial en más del 50% de estos pacientes. En los tumores de recto operados, cabe destacar que en la mayoría, el 78%, se realizó tratamiento neoadyuvante, y esto va en concordancia con la topografía tumoral para los tumores de recto, que era predominantemente tumores de topografía en el recto inferior, cerca de un 50%. En los pacientes operados por cáncer de colon, la topografía en el colon derecho predominó ampliamente con un 56%. En relación a los pacientes operados por cáncer de recto, la amputación abdominoperineal es la táctica que predomina en nuestra muestra, y eso va en concordancia también con la topografía tumoral ya mencionada para los tumores de recto. A modo ilustrativo, en la imagen de la derecha, la ligadura de la hemorroidea superior en una resección anterior de recto. En relación a los tumores de colon, en relación a la táctica, predomina la colectomía derecha. También va obviamente en concordancia con la dominancia de tumores de colon derecho en nuestra muestra, con un 52% de colectomías derechas realizadas. Ahí también, a modo ilustrativo, la ligadura de la ilio bisecuo o apendículo cólica en su origen para realizar la colectomía derecha. En relación a los resultados, tuvimos un índice de conversión de 17%. De las 29 cirugías laparoscópicas inicialmente realizadas, tuvimos 5 conversiones. De esas 5 conversiones, en 3 identificamos la causa. Una fue la intolerancia del neumoperitoneo, la otra las dificultades técnicas por adherencias y la lesión ureteral izquierda en 3 de esos pacientes. En otros 2 de los pacientes no tenemos registro de cuál fue el motivo de conversión. Esa conversión está en concordancia con cifras que hay internacionales en el índice de conversión, aproximadamente de entre 15 y 35%. En relación a la morbimortalidad, tuvimos un 29,5% de morbilidad, de complicaciones, que según la clasificación de Clavien-Dindo consideramos las de grado 3 o mayor como complicaciones en nuestro análisis. La mayoría en cirugía convencional, un 61%, y un 39% en cirugía laparoscópica. Ahí, a modo ilustrativo, un video de una laparoscopía en una colectomía derecha, la lesión
advertida durante la cirugía de Delgado, que fue reparada por vía laparoscópica en la misma cirugía. Nos centramos, voy a hacer énfasis en la falla de sutura y el fallecimiento de los pacientes como complicaciones mayores a 30 días, pero entre otras complicaciones, algunas que tenemos por ahí, la lesión ureteral y la lesión de Delgado, como ya mencionaba, y algunas posoperatorias precoces y alejadas, como la lesión de ciego, una lesión de ciego inadvertida, una necrosis de colostomía y estenosis de colostomía y de anastomosis colorectal, entre otras. En relación a la falla de sutura, tuvimos un 12,5% de falla de sutura, 4 pacientes de las 32 anastomosis primarias que realizamos, las 4 en colectomías derechas o colectomías derechas extendidas. Y una mortalidad del 8%, que son 5 pacientes del total de la muestra. Esto es un poco para mostrar la evolución de la cirugía laparoscópica en nuestro servicio. Vean que en el 2015, entre 2015 y 2016 solo hacíamos un 8% de cirugías laparoscópicas en cirugía colorectal y hoy estamos haciendo más del 55-60% de cirugías laparoscópicas en estos pacientes. En relación al tiempo operatorio, no tuvimos diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos, es decir, pacientes operados por cáncer de colon y pacientes operados por cáncer de recto, subdivididos entre el abordaje convencional y laparoscópico. En relación al recuento ganglionar, tampoco tuvimos diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos y en la subdivisión entre cirugía convencional y laparoscópica. En relación al margen radial circunferencial en los tumores de recto, tuvimos 5 márgenes positivos en cirugía convencional, 1 en cirugía laparoscópica, eso es para tumores de recto. Y en relación al margen distal tuvimos, sí, es el único, en el análisis del margen distal es en el único punto donde tenemos una diferencia estadísticamente significativa, con un margen positivo para el abordaje convencional en 7 pacientes y 0 en el abordaje laparoscópico. Pensamos que esto está en relación a a la dificultad técnica que tuvimos para completar las cirugías en muchos de estos pacientes por abordaje laparoscópico y que requirieron una conversión o el abordaje convencional en pacientes con tumores técnicamente más difíciles de resecar. Además pensamos que hay obviamente un sesgo en el muestral por el N o por el número de pacientes operados. Esto es, a modo ilustrativo también, la calidad de la cirugía que estamos logrando en el mesorrecto, para los tumores de recto, con abordajes en prono, que es lo que hemos empezado a hacer en el servicio. Finalmente, para mencionar 2 trabajos, uno es del 2020, es una revisión sistemática donde se compararon pacientes, 1.216 pacientes operados por laparoscopía y otro grupo operados por cirugía abierta, en los que se ve que el número de ganglios resecados, el margen circunferencial radial y el margen distal, en esos puntos no hay diferencia estadísticamente significativa, como tampoco hay diferencia significativa en las complicaciones posoperatorias para estos 2 grupos. Tiempo, doctor. Bien, termino nomás. Simplemente una mención especial al trabajo de los doctores Viola, Laurini, Ceballos y Muniz, que mostraron con 106 pacientes una morbilidad y mortalidad comparable, una mortalidad un poco inferior a la nuestra. Y a modo de conclusiones, pensamos que el abordaje laparoscópico y laparotómico hoy día es comparable, que la morbimortalidad y los estándares de calidad obtenidos para nuestros pacientes es comparable también en la bibliografía y que la auditoría de los resultados en cirugía es necesaria para mejorar la calidad asistencial. Muchas gracias. Por último, el doctor Martín Eckroth va a presentar el trabajo EasyGrab, adaptadores desmontables para instrumental quirúrgico laparoscópico. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Martín Eckroth, soy residente de ginecología. Muchas gracias al Congreso y al Tribunal por este espacio.
El trabajo se titula EasyGrab, es un trabajo de adaptadores desmontables para instrumental quirúrgico. Este trabajo lo desarrollamos en conjunto con el equipo que estamos desarrollando la beca de perfeccionamiento en investigación, innovación y simulación quirúrgica, que está financiado por la Universidad Favaloro en conjunto con la Unión Médica, el Colegio Médico y el SAIP. El trabajo fue desarrollado en conjunto con becarios y médicos, médicos residentes, y está dirigido por el doctor Juan Sanguinetti, y como colaboradores está la doctora Jimena Alanís, de la Fundación Favaloro, y también el doctor Gabriel Gondolesi. A modo de introducción, este trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Innovación y Simulación, que se inauguró este año en el Colegio Médico, donde desarrollamos actividades formativas para residentes, estudiantes de pregrado, actividades virtuales y presenciales con simulación en laparoscopía principalmente y en actividades de cirugía general. Nos centramos principalmente en lo que es el área de tecnología médica. Tratamos de desarrollar materiales principalmente con lo que pensamos que es el presente y el futuro para lo que es la tecnología médica, que es la impresión 3D. Pensamos que es una herramienta de innovación que está ya establecida en nuestro país y nos pusimos a revisar un poquito los lineamientos generales sobre esta tecnología, que se divide en 4 áreas generales: lo que es la planificación prequirúrgica, la generación de prótesis, que se trabaja hoy en día en Uruguay con la parte de traumatología, cirugía maxilofacial, la ingeniería en tejidos, que es un área en el Uruguay que prácticamente no hay desarrollo, y nos centramos nosotros en la parte del desarrollo instrumental quirúrgico y también instrumental de simulación para los cirujanos. En el marco de lo que es lo que estamos trabajando en tecnología 3D, ya hemos desarrollado el primer trabajo que fue presentado en el Congreso de Otorrinolaringología, un modelo de membrana timpánica para simulación de procedimientos básicos para los residentes, que ya está en uso en la actualidad. ¿Qué nos trae hoy acá el Congreso? Un trabajo que hemos desarrollado en conjunto con los becarios. Nos encontramos como dificultad en el proceso para lo que es la simulación en laparoscopía, que muchas de las residentes, becarias y estudiantes de pregrado que iban al laboratorio tenían dificultades en la ergonomía para la adaptación a las pinzas laparoscópicas. Le dimos importancia a esto, sobre todo sabiendo que el 69% de las residentes que han ingresado en las especialidades quirúrgicas en los últimos años, o sea, de los residentes en general, son mujeres, el 69% son mujeres. Entonces nos planteamos como objetivo desarrollar un material quirúrgico mediante la impresión 3D, usando esta herramienta de tecnología como accesorio, desarrollar un material quirúrgico que permita adaptarse a la instrumental preexistente, enfocado a una población de menor antropometría, en este caso serían las mujeres, con una buena relación costo-beneficio. Como materiales y métodos, lo que hicimos fue utilizar un modelo de pinza básico, una pinza Maryland que tenemos en el laboratorio. Utilizamos ese modelo como para referencia, tomamos las medidas de los diámetros mayores y los diámetros menores y utilizamos el modelo de una de nuestras cirujanas como mano de referencia y en conjunto con ingenieros industriales desarrollamos este modelo digital que luego se nos presentó como gran dificultad al momento de la impresión, ver en qué material lo desarrollamos. Lo que hicimos fue investigar sobre los distintos materiales que se usan en ingeniería y en lo que es la impresión 3D. Descubrimos que el TPU, que es el filamento de poliuretano termoplástico, es el material más adecuado. Es un material que es resistente a las altas temperaturas, permite la esterilización, además es flexible, lo cual permite desmontar el material de la pinza y además es durable, tiene buena resistencia. Como resultado obtuvimos estos adaptadores que se desarrollaron en conjunto con los ingenieros en menos de 72 horas. El modelo fue impreso en menos de 24 horas, logrando un modelo apropiado y adaptable a la pinza que teníamos como referencia, con un bajo costo. 4 adaptadores fueron un total de menos de $20 y fue probado a modo ilustrativo. Tenemos la primera foto, una foto de la pinza que usamos como referencia con la mano de la cirujana, y en la segunda foto tenemos ya la pinza con los adaptadores que se adaptan perfectamente al tercer y cuarto y el quinto dedo de la mano de la cirujana.
¿En qué estamos ahora con este proyecto? Pensamos que esto es fundamental, ya que el instrumental quirúrgico, o sea, las pinzas de laparoscopía deberían de adaptarse a la mano del cirujano y no la mano del cirujano a la pinza de laparoscopía. Y pensamos en desarrollar otros modelos, no solo para este tipo de modelo de pinza Maryland, sino para otros modelos ya de pinzas de laparoscópicas o también de cirugía en general. Pretendemos con esto tener un impacto capaz que en la técnica quirúrgica, en los tiempos quirúrgicos, por eso estamos ahora en un proceso de validación. Lo que estamos desarrollando actualmente es un proceso de validación utilizando los simuladores de laparoscopía. Lo vamos a realizar en conjunto con residentes de ginecología, urología y cirugía en Montevideo, tomando los tiempos respectivos para unos ejercicios predeterminados, con cuestionarios previos al uso de los adaptadores y posteriores, y pensamos que en una tercera instancia llevaremos esto a la práctica médica y, por qué no, también a los centros quirúrgicos en nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta acá damos por concluida esta sesión. Muchas gracias al auditorio y a los presentadores.